Muy buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, la clase pasada estábamos viendo la parte de lo que eran las sociedades de responsabilidad limitada, que fue lo último, donde mencionábamos que este tipo de sociedades evidentemente son las más, por así decirlo, las que más podemos encontrarnos afuera. Y hay mayor cantidad debido a que son normalmente las empresas pues no necesariamente van a ser constituidas con entre personas conocidas o personas de un círculo muy cercano como para que sean sociedades colectivas. Y además de eso, las sociedades de responsabilidad limitada, dijimos que en caso que hayan deudas o obligaciones, los mismos socios van a responder solamente con lo que ellos hayan aportado, su equivalente, no de forma ilimitada, como ocurriría con una sociedad colectiva, ¿no? Entonces, por esa razón es que son más comunes las SRL que las sociedades colectivas. Ahora vamos a ver las sociedades anónimas, que las sociedades anónimas vienen a responder esa necesidad que tienen las SRL quizás de poder ampliar los rubros. Por ejemplo, si hablaríamos de rubros un poco más sofisticados, como por ejemplo un banco. Un banco o una entidad aseguradora no pueden ir como SRLs, por ejemplo. Por más que haya la cantidad de socios y se cumpla todo lo que indica la normativa en realidad en las SRL, cuando están bajo esa sociedad no pueden abrir cierto tipo de negocios. Y ahí es donde entran las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas ya no tienen ninguna limitante. Se podría tener cualquier tipo de negocio bajo esta denominación de esta sociedad anónima, ¿ya? Y además de eso, que son utilizadas principalmente por empresas con grandes capitales. Se van a dar cuenta ustedes que la mayoría de las empresas que son consideradas grandes siempre están bajo esta denominación sociedades anónimas. Un ejemplo que les puedo dar es la empresa que trae Coca-Cola, la importadora se le llama Enbol, y Enbol es sociedad anónima también, es una planta grandísima. De la bolsa Belén, las bolsas plásticas también es una industria enorme y es igual sociedad anónima. Fino, lo que es los aceites girasol, crisol, todo ese tipo de industrias grandes son sociedades anónimas. Constructoras que sean grandes también estamos hablando de sociedades anónimas, y podríamos ver varias, ¿no? Otra que le encanta traer franquicias, como por ejemplo Burger King, se le llama la empresa Bolivian Food. Bolivian Food trae a la franquicia de Burger King, entonces también son sociedades anónimas. Es decir, ya estaríamos hablando de sociedades con capitales muy grandes y básicamente sin límites a poder dedicarse a cualquier tipo de rubro. Esa es la ventaja que tienen las sociedades anónimas en relación a las SRL, que todavía tienen ciertas limitantes, pero que se adaptan un poquito mejor a una sociedad anónima. Es casi parecida, pero ciertas limitantes tienen las SRL y las anónimas no tienen absolutamente ninguna. Sería el tipo de sociedad que es sin límites, no tiene ninguna limitante. Algunas de las características que podemos ver: a diferencia de las SRLs, las sociedades anónimas están por acciones.
Si uno quisiera formar parte de una sociedad anónima, lo que hace es comprar acciones de la empresa. Las SRL se compran cuotas de capital. Ahí en la denominación es diferente. Las SRL se le llaman cuotas de capital. Cada cuota por separado hemos visto que tiene el valor de 100 bolivianos. Las acciones depende del mercado. Si por ejemplo una empresa está bastante demandada por inversionistas, puede ser que el precio de la acción suba. Y lo que se hace ahí es comprar acciones, cantidad de acciones que tienen un determinado precio en función al mercado. Pero las SRL no, las SRL solamente son cuotas de capital que van en múltiplos de 10. Y tienen el valor de una cuota, es equivalente a 100 bolivianos. Pues ahí ya tenemos una muy gran diferencia por acciones. Y al estar constituida por acciones, evidentemente van a cotizar en bolsa. Aquí en Bolivia, aunque no parezca increíble, tenemos Bolsa Boliviana de Valores. ¿Qué hay ahí? La bolsa, entiéndase que es como un lugar donde uno puede ir a comprar acciones o instrumentos financieros o valores de diferentes empresas. Si por ejemplo está Sofía dice quiero vender acciones, así que estoy ofertando 2000 acciones. Entonces se va a la Bolsa Boliviana de Valores y las oferta, y evidentemente puede encontrar inversionistas que estén interesados y puedan poner su dinero. Es como un marketplace de las empresas de sociedades anónimas. Además de eso, las SRL no cotizan en bolsa. Ellas solamente, como no tienen acciones, no tienen por qué estar cotizando en bolsa, ¿no? Simplemente son sociedades que se constituyen al momento de nacer y se ven cuántas cuotas de capital están colocando cada uno. Las sociedades anónimas no cotizan en bolsa. De hecho, si alguno de ustedes quisiera, tal vez por curiosidad, ver los estados financieros de empresas de sociedades anónimas, las grandes, puede entrar a la Bolsa Boliviana de Valores. Es una página, tiene su página web, y ahí se puede encontrar con los informes de las auditorías que se hacen, porque ellas sí o sí les piden para poder ofertar sus acciones. Entonces se le hace como una auditoría a los estados financieros y ahí hay reportes, ¿no? Pueden ver, a los que quieran tener tal vez esa curiosidad, se puede ver ahí. Ahora, la responsabilidad de los socios, al igual que la SRL, es limitada, pero de acuerdo a la cantidad de acciones. Por ejemplo, si hay alguna deuda, alguna obligación de parte de la empresa que se tiene que pagar, los accionistas, que así se le llama a los inversionistas, solamente van a responder en función de lo que ellos tengan en cantidad de acciones. Si hay 5.000 acciones en circulación, si usted se compró 100 acciones, entonces quiere decir que en base a lo que representa esas 100 acciones es lo que usted va a responder, no responde más. Recuerden que las colectivas, las sociedades colectivas, eso no ocurre. Así usted haya puesto el mínimo aporte, es ilimitado lo que tiene que responder. Y eso implica que si se necesita en algún caso poner hasta del propio bolsillo o del propio patrimonio, lo tienen que hacer. Otra diferencia con las SRL es que aquí se necesitan por lo menos 3 socios. En las SRL solamente a partir de 2 socios en adelante, hasta 25 como máximo. Esos son los límites. Pero acá en las sociedades anónimas se necesitan 3 como mínimo, y máximo no tiene
límite. Puede haber la cantidad de socios que ustedes quieran. Además de otra característica es que su mismo nombre lo indica, son anónimos. Nadie sabe quiénes son los accionistas y no es público eso. Por eso es a sociedades anónimas. En cambio, las SRL no son anónimas. Si uno logra acceder al acta de constitución, uno puede ver quiénes son exactamente los socios, con nombre y apellido y todos los datos. Pero en las anónimas no es así. No se sabe quiénes son los socios, pero sí tiene representantes. Estas sociedades tienen representantes y se dirigen con un directorio, que el directorio es el encargado de tomar las decisiones y velar por los accionistas. Pero, insisto, no se sabe quiénes son. Además, hoy en día uno puede acceder a comprarse acciones, no solamente de empresas bolivianas. Si uno quisiera comprarse acá empresas bolivianas, tendría que apersonarse a la Bolsa Boliviana de Valores y, bueno, ir a negociar, ¿no?, a cuánto están vendiendo las acciones y poderlas adquirir mediante una transacción con ellos. Aquí en la Bolsa Boliviana también podemos encontrar otro tipo de instrumentos como los bonos. Algunas personas que quieran vender bonos y otras que quieran comprar se pueden transar igual ahí. Entonces es un lugar donde están los instrumentos financieros que se están comprando y vendiendo. Es como un comercio, la bolsa. ¿Cómo se llaman estas empresas? Su denominación social, seguramente ya se lo imaginarán, dice sociedad anónima. Tiene que estar el nombre no el nombre patronímico, sino tiene que decir exactamente en su nombre a qué se dedica la empresa. Tiene que estar estipulado en ella. Entonces, por ejemplo, los bancos, por normativa, tienen que sí o sí ser sociedades anónimas y tienen que llamarse banco como tal. Por eso que todos los bancos se llaman Banco Mercantil, Banco Sol, Banco Unión, Banco Visa, Banco Ganadero y todos los tipos de las entidades financieras están con esa denominación. Si son banco, le ponen banco en su nombre que se van a presentar al público, están con el nombre de esa denominación como bancos. Entonces, para ese tipo de empresas tienen que sí o sí ponerse el nombre y también denominarse como sociedades anónimas o su abreviatura SA. Además, tienen que tener en cuenta que los nombres de las empresas tienen que ser diferentes. No puede haber una sociedad anónima que tenga el mismo nombre de otra. Parece muy obvio, ¿no? Pero puede ser que en algún momento una empresa decida o quiera llamarse lo mismo como otra, tal vez porque es el mismo rubro, porque casualidades, ¿no es cierto? No puede haber dos empresas que se llamen lo mismo y que sean sociedades anónimas, tal cual. De ahí viene el nombre. Por lo regular, estas empresas, sociedades anónimas, siempre sus nombres que uno ve en la tele o en las publicidades no son los nombres completos, sino que son nombres abreviados. Por ejemplo, DISMAC. DISMAC no es su nombre como tal, DISMAC. Su nombre real es Distribuidora Mayorista Cruceña, sociedad anónima. ¿Qué otra más? La PIL, esa es la planta industrializadora de leche. Y así como esa, ¿no? Todas tienen sus nombres, sus acrónimos, pero que necesariamente no se llaman como están ahí en las redes. Algunos ejemplos: la Cervecería Boliviana Nacional también es sociedad anónima, o la CBN, que se lo conoce así, es sociedad anónima y se lo presenta así, S.A.
cualquier otro tipo de banco, por ejemplo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Ya les mencionaba, ¿no?, que el Banco Mercantil Santa Cruz ha adoptado ese nombre de dos bancos, porque el Banco Mercantil se absorbió al Banco Santa Cruz y ahí se quedó con el nombre. Y no contento con eso, también se hizo una fusión con lo que es el Banco Los Andes también. En todo caso, el nombre podría haber sido Banco Mercantil Santa Cruz Los Andes, algo así. Pero por el tema de cómo han hecho la compra de los bancos, se han quedado con el nombre de Santa Cruz. Banco Santa Cruz, Mercantil Santa Cruz. El capital se conforma por acciones. En algunos casos, bueno, esto indica en el Código de Comercio el valor nominal con el que comienzan, pero al ser transados en bolsa, el valor de las acciones cambia dependiendo de qué tan demandadas son, pero según el Código de Comercio inician con un valor nominal de 100 bolivianos, que eso conforme a la oferta y demanda puede ir variando de valor. No hay un capital mínimo que se requiera, es decir, puede iniciar una sociedad anónima con el capital que vea conveniente. La idea es que ese capital sea suficiente para poder seguir o para poder iniciar sus operaciones. No puede ser un capital mínimo que no sea ni lo suficiente como para poder iniciar las operaciones. Tiene que ser con el mínimo. El tipo de capital aquí puede ser de todo, ¿no?, entre vehículos, inmuebles, maquinaria, efectivo, lo que se necesite para poder iniciar. No hay un mínimo, pero la idea es que se mantenga con todo lo necesario para comenzar. Para el caso de los capitales, es decir, ¿cómo vamos a llamarlo a este tipo de aportes? Tenemos por una parte el capital que se autoriza, es decir, es el 100% del capital provisto para explotación, dice, que sea determinado por el directorio en la etapa de la constitución de la sociedad. Por ejemplo, pueden decir los miembros del directorio: vamos a tener, no sé, unos 2 millones de bolivianos en capital, y ellos lo autorizan. Pero hasta ese momento no quiere decir que hay 2 millones de bolivianos reales, por así decirlo. Simplemente ha sido una aprobación. Esto es lo que queremos de capital y eso lo define. Eso se le llama capital autorizado. Ahora, de los 2 millones de bolivianos se tienen que comprometer a pagar los socios fundadores. Es decir, tenemos 2 millones de bolivianos, escucho cuántas personas van a comprar qué cantidad. Entonces tal vez uno dirá: yo voy a comprar 100.000 bolivianos, otro dirá 300.000, otro dirá 200.000, etc. Con todos los socios se van comprometiendo a que de esos 2 millones, cuánto es lo que van a comprar. Y la idea es que, según el Código de Comercio, este capital no debe ser inferior al 50% del capital autorizado. Lo que quiere decir que si aquí tenemos 2 millones de bolivianos que ha sido autorizado por el directorio, el suscrito o el comprometido no debe ser inferior al millón, es decir, a la mitad. Tendría que ser 1 millón y un boliviano, por así decirlo, para que sea mayor al 50%, y de esa forma cumplir con lo que nos indica el Código de Comercio. Pero eso se le llama el suscrito. Primero se autoriza y después se empieza a ver el suscrito, quienes van a estar comprometidos. Ahora, con lo que está comprometido, la idea es pagarlo, que sería el tercer paso.
este capital pagado se hace efectivo solamente cuando los socios deciden pagar, ¿no es cierto? Entonces, de lo que ellos se comprometen, lo que van pagando, a eso se le llama capital pagado. Dice que tiene que ser al menos la tercera parte del capital suscrito. Entonces, todo lo que se suscriba del millón de bolivianos, por darles un ejemplo, la tercera parte del millón ya tiene que estar pagado, sea en dinero o en bienes. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si vemos algún estado, un balance general, probablemente o a lo mejor nos encontremos este tipo de capitales. Tengamos capital autorizado, cierto monto, el capital suscrito otro monto y el pagado otro monto. Y hay que entender que esos capitales pasan por esos procesos. Primero se autoriza, luego se suscribe viendo cómo se comprometen a cuánto van a pagar. Y por último lo tienen que hacer efectivo para que pase a parte del capital pagado. Esos son los tres tipos de capitales que nos encontramos en sociedades anónimas. En el caso de las SRL no pasa eso porque son cuotas. Se le llama cuotas de capital y pueden decir tenemos tantas cuotas de capital y esas cuotas son las que se van a pagar a un múltiplo de 100 bolivianos por cada cuota. Esa es la gran diferencia con estas sociedades anónimas. Además de que las sociedades anónimas estamos hablando ya de empresas mucho más grandes. Eso en cuanto a las sociedades anónimas. Todo esto tiene evidentemente también su registro contable, pero esa forma del registro contable se lo van a ver de forma mucho más detallada el siguiente año en la materia de contabilidad de sociedades. Ahí es donde van a aprender a cómo se puede ir registrando estos capitales. Que de eso se trata técnicamente la materia. Solamente por ahora vamos a verlo de forma así en texto, sin mucha práctica que digamos, ¿ya? Porque prácticamente igual la materia en sí de documentos mercantiles, conjuntamente esta parte, es casi teórico, lo han visto, ¿no? Un poquito teórico, un poquito práctico de forma en asientos contables. Bueno, vamos a ver ahora las sociedades también en comandita simple, que son otras. Hasta ahorita estamos viendo las sociedades colectivas, que eso lo conforman los entre familiares, principalmente, esa es la idea. Luego tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, la famosa SRL, que esas ya no es necesario entre familiares, sino que es más común, de todo tipo, socios de todo tipo, que se conozcan o no se conozcan. Y las sociedades anónimas, que fue lo anterior visto. Ahora vamos a ver la número 4, que es las sociedades en comandita simple. Este tipo de sociedades está conformada por dos tipos de socios. No me refiero a cantidad, sino a categorías. Estos socios pueden aportar en efectivo o bienes. Vamos a ver qué tipo de socio. Dentro de las comanditas simples están, como les menciono, dos tipos de socios. Primero están los que se van a hacer llamar los socios colectivos. El socio colectivo tiene que haber mínimo uno. Dentro de una comandita simple hay un socio llamado, o va a ser socio colectivo, que es lo que tenemos acá. ¿De qué se van a encargar estos socios colectivos? Ellos son los encargados de llevar absolutamente toda la administración de la empresa. Prácticamente ellos son los responsables de lo que ocurre, los socios colectivos. Y como ellos tienen toda esa responsabilidad en su cargo, evidentemente la responsabilidad es ilimitada, así como ocurre con la sociedad colectiva.
¿no es cierto? Lo que hemos visto primero, que ahí donde les mencionaba que la responsabilidad es ilimitada, es decir, pueden pagar las deudas de la empresa con el patrimonio personal de forma ilimitada, no importa cuánto es su aporte, o no puede hacer aportes tampoco. Si se hace llamar socio colectivo, puede o no puede hacer aportes de capital, no importa. De todas formas, ellos tienen la responsabilidad de administrar toda la empresa y además, como administran toda la empresa, también la responsabilidad es mayor, es decir, ilimitado. Eso es lo que ocurre con los socios colectivos. Si solamente estaría conformado con puros socios colectivos, estaríamos frente a una sociedad colectiva. Pero como en este caso hay un mix de socios colectivos con socios comanditarios, ahí es que se le llama comandita simple. A eso se le llama. ¿Qué hacen los socios comanditarios? También tiene que haber mínimo uno. Un socio colectivo y un comanditario, como mínimo. No puede solo funcionar con un socio colectivo y nada más, o dos socios colectivos y no haya ningún comanditario. Tienen que haber los dos. ¿Qué hacen los socios comanditarios? Tienen prohibido su participación y voto dentro de la empresa. Son como socios pasivos, vamos a llamarlo así. Estos serían como socios activos, que ellos sí constantemente están administrando la empresa, tomando decisiones y todo eso. Pero los comanditarios no. Ellos tienen prohibido su participación y voto. Y al tener esa prohibición, la responsabilidad es limitada. Es decir, que si en caso pasase algo relacionado con deudas de la empresa, ellos no van a tener que pagar con su patrimonio. Es decir, se va a limitar a sus aportes. A diferencia de los colectivos, que ellos, por más que no hagan aportes de capital, pero ellos, si en caso hay problemas, deudas o pagar eso, deberían de pagar obligadamente hasta con su patrimonio personal, con su casa, vehículo, lo que tengan. Y estos comanditarios, no, porque su responsabilidad es limitada al tamaño de sus aportes. Su denominación se les llama así, sociedad. Tienen que estar conformada por el apellido de uno o de más socios que estén dentro de esta sociedad, y deben agregarle esta palabra, sociedad en comandita simple, o podemos llamarle S. en CS. Por ejemplo, Torres, sociedad en comandita simple, se puede llamar, o también podríamos llamarle Torres S de sociedad en CS. Esas serían las nomenclaturas. Personalmente yo no he visto nunca una empresa con esta denominación. Yo no sé si alguno de ustedes a lo mejor sí, pero yo personalmente no me he topado, y por esa razón creo que no es tan común. Este tipo de sociedades no es tan común si lo comparamos con una SRL o como una sociedad anónima. No son tan comunes como es. Aquí vamos a ver algunas ventajas y desventajas de este tipo de sociedades. Primero, que la ventaja, no hay un capital mínimo como prácticamente varias de las sociedades. No tiene un capital mínimo de inicio. Hay una mayor motivación del socio a depender de los esfuerzos de sus esfuerzos del sueldo percibido. Como ellos no tienen sueldo fijo, es decir, los socios colectivos, entonces dependen de su esfuerzo en conseguir mayores cantidades de dinero. Claro, pensémoslo de que son sociedades que la administración la llevan todo ellos. Así que si ellos se esfuerzan, hacen bien su trabajo, pues van a conseguir más dinero. Así que se les paga mejor. No tienen un sueldo, porque ellos lo administran pero sin sueldo. Son administradores sin sueldo. Al tener socios comanditarios son los que eran socios pasivos, decíamos, ¿no? Que no tienen prohibido tener los votos y todo eso y demás cosas.
Estos comanditarios pueden conseguir varios. Pueden decirle, podemos ampliar capital, puedes ser socio comanditario, no te vas a hacer cargo, simplemente pones tu dinero y nosotros trabajamos por vos. Entonces se puede conseguir mayor capital de parte de este tipo de socio. No hay límite de cantidad de socios, eso sí, porque en este caso los límites solamente existen para el caso de las SRL. Por ejemplo, las sociedades colectivas tienen límites. Para este caso no. Puede haber la cantidad que quieran de socios. No es una buena ventaja porque se puede conseguir más dinero por medio de eso. Algunas de las desventajas que podemos encontrar aquí es que los comanditarios o los socios pasivos tienen prohibido votar y tomar decisiones. ¿Por qué sería desventajoso esto? Porque, a ver, pensémoslo, si ustedes tuvieran un fuerte capital y desean invertir en una sociedad de estas características, a veces uno dice, pucha, le estoy entregando todo el riesgo a una sola persona para que tome las decisiones que probablemente tal vez esas decisiones no estoy tan de acuerdo y las están tomando y mi dinero está en riesgo, un ejemplo. Desgraciadamente no pueden hacer nada ellos porque no pueden opinar y tampoco en las reuniones van a tener no tienen ningún voto, voz ni voto no tienen. Así que esa es una de las desventajas por las cuales los socios comanditarios puede ser difícil encontrar. Los colectivos, por su parte, la desventaja es que responden de manera ilimitada con las deudas. Ya explicamos eso, quiere decir que hasta con su propio patrimonio van a tener que pagar las deudas de la empresa. Que eso también duele, ¿no? Porque recuerden que la empresa es un ente aparte y usted es otro ente aparte. Y es como si usted estaría poniendo de su patrimonio, de su capital, para responder con esas deudas. Entonces, más o menos un ejemplo para dar un pequeño pantallazo a sociedades comerciales. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, de acuerdo a acta de constitución, tenemos estos aportes. Juan Solís será el socio colectivo de la empresa Torres en Sociedad en Comandita Simple. Va a aportar con 9.000 en efectivo y el señor Luis Medina va a ser el comanditario. Y él aporta una camioneta Hilux, la cual tiene pendiente de pago con una letra de cambio a 180 días fecha y tenemos el valor. Colocaríamos la fecha de inicio y anotaríamos la parte que está en efectivo. Por ejemplo, en caja tendríamos los 9.000 bolivianos del aporte de Juan Solís, activo que aumenta Valdeve. Y tendríamos el capital social, o podríamos llamarle capital colectivo o socio colectivo, también Juan Solís, por los 9.000 bolivianos. Capital es cuenta de patrimonio, así que va a ver cómo aumenta en el lado del haber. En cambio, el tema de vehículos, el vehículo es de 240.000 bolivianos en el lado del debe contra la letra de cambio por pagar, que es un pasivo, aumentan los pasivos en el lado haber, y el monto de la letra es de 102.000. Hasta el momento no hay un cuadre, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vendría la parte del capital que está colocando Luis Medina como socio comanditario para el cuadro, porque Luis Medina está presentando el vehículo y una letra, así que lo que ha puesto él, vamos a llamarlo así como patrimonio capital directo, vendría a ser esto. Y aquí la glosa sería asiento de apertura por la constitución del capital social, ¿no? Entonces mi parte del balance quedaría de esta forma. Tenemos los dos activos en el lado del debe, sumando esto tendríamos un pasivo
de 102.000 y una parte del patrimonio de 147.000. Y ahí obtendríamos la totalidad. Tanto la parte derecha cuadrando con la parte de los activos, la parte izquierda. Esto sería un asiento de apertura bajo el tipo de sociedad en comandita simple. Solo cambiaría el tema de los nombres. Insisto, aquí a veces se le va a colocar el capital colectivo, socio colectivo, algún otro nombre que se relacione con eso. Capital social también se lo ocupa para el tema de las sociedades anónimas. Se podría ocupar. Ahora, luego tenemos las sociedades en comandita, pero ahora por acciones. La anterior era simple y esta es por acciones. Aquí igual están constituidos por dos o más socios que se le van a llamar comanditarios, se le llaman anónimos o también capitalistas. Y aportan a la sociedad con un monto de capital, pero ahora sí dividido por acciones. Esa es la diferencia con la simple. Las simples no están por acciones, pero esta sí. Y tienen responsabilidad limitada. Porque los comanditarios, igual que la sociedad en comandita simple, recuerden que comanditarios eran los socios pasivos, que no aportaban, tenían prohibido, etc. Aquí es lo mismo, solamente que ahora estos socios van a aportar en acciones, o van a comprar su participación en acciones. Y también están constituidos por uno o más socios comanditados, o se les llama colectivos. Es decir, es lo mismo anteriormente. Y en este caso ellos, además de poder aportar con capital, también aportan con el trabajo, dado que ellos lo hacen como los gestores o los administradores del negocio o de la empresa. Y ellos sí tienen responsabilidad limitada. Es decir, es el mismo concepto anterior, solamente que ahora añadimos que las aportaciones son por acción. ¿Cómo se llaman este tipo de empresas? Manteniendo el mismo ejemplo anterior, sería Torres, sociedad en comandita por acciones, tal cual. O anotamos Torres S.en.ca, ¿no? Comandita por acciones. Se lo denomina. Nuevamente, yo personalmente no he visto una sola empresa que tenga este tipo de sociedad. No sé si alguno de ustedes a lo mejor quizás encontró alguna sociedad de esta misma índole, pero personalmente yo no he encontrado una así. A las características, aquí está el capital social de los socios, está dividido por acciones, de ahí viene el nombre de sociedad en comandita por acciones. Hay un mínimo de 3 socios, 2 comanditarios y un comanditado. En este caso los comanditarios vienen a ser los socios pasivos, los que no tienen voz ni voto, solo ponen dinero. Y estos los comanditados, o llamados también los colectivos, son los que los administradores, los que tienen una responsabilidad limitada, es decir, son los que llevan adelante la sociedad. La administración está bajo responsabilidad de todos los comanditarios. Entonces, a ver, una práctica contable que podríamos hacer en este caso. Tenemos la sociedad Torres en comandita por acciones, el 1 de febrero, de acuerdo al acta de constitución. Se detallan las aportaciones de los socios, ¿no? Socios colectivos o comanditados van a estar ellos. Carlos Torres va a aportar con 20.000 bolivianos en efectivo y Raúl con 20.000 bolivianos también en efectivo. Por otra parte, los comanditarios tenemos, como ellos van a aportar en acciones, así que se les va a autorizar cierta cantidad de acciones con un valor de 100 bolivianos por acción. Como están al inicio, así se va a evaluar, haciendo un total de 100.000 bolivianos. Es decir, las 1000 acciones, si cada acción vale 100, entonces estaremos hablando de 100.000 bolivianos en total.
De todas las acciones comanditadas solamente se van a suscribir 800. Es decir, estas son las autorizadas, recuerden, en acciones. De las autorizadas se tienen que suscribir o se tienen que comprometer a pagar o van a comprar determinada cantidad. De estas 1000, solamente 800 estamos suscribiendo. Cada uno igual tiene el mismo valor de 100 bolivianos. Por los siguientes socios. Félix Flores, de los 800 que están suscritos, 400 son de él. Y de Raúl Cárdenas, 400 también son de él. Los comanditarios van a cancelar en la cuenta corriente de la empresa. ¿Cómo haríamos esto? Entonces anotamos la fecha, el 1 de febrero de 2023. Podemos empezar con los aportes en efectivo. Los aportes en efectivo llegan a ser 40.000 porque Carlos es el que aporta 20.000 y Raúl también es 20.000. Ambos sumados los 40.000. Aquí en este caso lo vamos a llamar al capital social comanditado, porque es el capital que están aportando estas dos personas. Primero disgregamos el capital de Carlos y luego el capital de Raúl. Los llamamos así, 20.000 y 20.000 para cada uno. Y ahí obtendríamos los 40.000 bolivianos, ¿no? Que vendría a ser el capital social comanditado. Estos cálculos acá podrían ser tomados en cuenta como auxiliares, porque la totalidad es esta, la que va a ir al registro del libro diario serían los 40.000. Y de esa forma estaríamos registrando los aportes solamente de los socios comanditados. Los gestores, los administradores, los que van a responder de forma ilimitada con todo lo que pasa en la empresa. ¿Qué hay de los comanditarios, los socios pasivos? Que aquí en este caso se les ha autorizado 1000 acciones y de esas 1000 solamente se han tomado en cuenta 800. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es determinar primero cuántas acciones son las que se van a emitir. Como está en valor de 100.000 bolivianos, recuerden que toda la contabilidad hay que hacerla en bolivianos, tendríamos esa cuenta, las acciones comanditarias emitidas contra el capital social comanditario, 100.000 con 100.000. De esta forma estamos primero definiendo lo que van a ser la emisión de esas 1000 acciones que se van a conformar futuramente por los socios comanditarios. Así sería el asiento, acciones comanditarias emitidas, 100.000 contra capital social comanditario. Ahora, cuando ya se suscriben y pagan, vamos a ver cómo viene. Dice que Félix Flores va a suscribirse con 400 acciones de las 800 que se suscriben, que sacaron de las 1000, solamente 800 han ofertado o han comprado, por así decirlo, o se han comprometido. 400 pone Félix y Raúl 400. Así que ellos van a cancelar todo eso. En realidad serían entre los dos los 80.000 bolivianos que van a pagar. Lo que quiere decir que de las acciones emitidas, que fueron 100.000 bolivianos, solamente vamos a dar de baja 80.000, porque 20.000 todavía queda pendiente, ¿no es cierto? De las 1000 acciones, 800 nomás se están pagando, quedan todavía 200, que si lo multiplicamos por 100 bolivianos obtendríamos la diferencia. Entonces estamos dando de baja solamente 80 de las 100.000 que tenemos aquí. Y ahí tenemos el registro por el pago de las acciones comanditarias. Insisto, toda esta parte estamos viéndolo como un adelanto a la materia que tienen en contabilidad de sociedades, donde ahí lo van a ver mucho más a detalle todo esto. Este sería el balance. Nada del otro mundo. Caja tenemos 40.000, el banco estarían los 80.000 y las acciones comanditarias emitidas, que es una cuenta de activo, estaría con 20.000, ¿no? Si estaba con 100.000 menos los 80, me quedo con 20. Total tengo los 140.000.
100.000 de la parte de las acciones de los comanditarios y los 40.000 de los comanditados. Ahí están los 140. Contra todo el capital social comanditado, que es la parte de los gestores o los administradores, los que se van a hacer cargo de la empresa, y la parte de los comanditarios, de los socios pasivos, ¿no? Que son los 100.000 bolivianos. Y así se estaría ubicando el patrimonio. Así sería nuestro balance inicial. Y como ven, no es nada complicado. Y solamente es tomar en cuenta cuáles son los aportes de capital. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, dudas. Le echó la lluvia sanga por acá, por lo menos por mi zona está. Ahora acaba de llover, espero que no se esté filtrando el audio. ¿Cómo vamos? ¿Alguna consulta, dudas? Esta sería la, penúltima clase. Estoy pensando, creo que vamos a llegar a terminar el día lunes. El día miércoles, para las personas que les faltase alguna actividad por completar de estos de las sociedades comerciales, lo van a poder hacer ese día. Ya. El día miércoles tenemos una actividad en el... vamos a ver las sociedades accidentales. Este caso de sociedades son más especiales, en el sentido que si hay algún trabajo de forma transitoria o de forma temporal, vamos a llamarlo así, se pueden constituir este tipo de sociedades. Están igual reconocidas en el Código de Comercio. Aquí en este caso se van a juntar 2 o más empresas y estas 2 o más empresas son las que se van a juntar, van a formar una sociedad accidental y van a hacer trabajos de forma transitoria. Y van a haber aportaciones comunes entre los que participen. Como son accidentales y la idea es que no duren toda la vida o mucho tiempo, como las anteriores que hemos visto, estas carecen de nombre. No se inscriben en el registro de empresas, en el CEPREC no están inscritas. Así que no tienen nombre como tal. Tampoco se requiere inscripción en el registro de comercio, dicen, ni se rigen bajo la constitución de sociedades comerciales. Por eso les mencionaba que son bastante especiales, ¿no? Que se juntan de forma transitoria. Aquí la responsabilidad de los asociados, de todos los que estén involucrados en esta sociedad, es ilimitada. Además de eso, los asociados podrán controlar toda la gestión de la empresa, es decir, no hay un límite, todos pueden, por así decirlo, meter mano, administrarla, llevarla adelante, porque al fin de cuentas se están uniendo para un solo trabajo en específico. Entonces a eso se le llama sociedades accidentales. Algunas ventajas que podemos encontrar, que al no regirse en ningún régimen, ni algún código, ni alguna normativa, el trámite, que ya le digo, el trámite para sacar de sociedades es bastante burocrático y bastante lento muchas veces. Aquí para este tipo de sociedades desaparece por completo porque no se rige a nada. Se forman, se juntan y pueden llevar adelante un trabajo. La constitución del mismo es simple, dice, y bueno, es accidental, algo transitorio, así que bastante rápido en esa parte. Como desventajas, la responsabilidad es ilimitada, lo que ocurra con esa sociedad pues se tiene que responder hasta con el patrimonio personal. Las mismas empresas participantes podrían resolver o responder a las obligaciones con su propio patrimonio, lo cual es una desventaja muy fuerte. Posibles faltas de coordinación en la organización y toma de decisiones.
dado que, pensémoslo así, ¿no? Todos tienen el mismo poder, el mismo voto, todo vale, entonces para poder coordinar en ese aspecto es más complicado. Todavía en otro tipo de sociedades donde sí responde a la cantidad de dinero que uno pone en la empresa, esa es la importancia del voto. Todavía ahí se puede coordinar como mayorías, pero en este tipo de sociedades donde no existe esa, ese límite, por así decirlo, esa restricción, es más complejo llevar adelante la coordinación. Esto fuera así como las sociedades colectivas, que tampoco responden a aportaciones. Todos tienen que estar de acuerdo en las sociedades colectivas. Por esa razón se les pide que sean personas, ya sea en familia o de confianza, ¿no? Por el simple hecho de que van a necesitar que todos se pongan de acuerdo. Estas serían las desventajas en relación a las sociedades accidentales. Un poquito vamos a hablar del tema de derecho de comercio, que también está dentro de nuestra de la parte del avance que tenemos en función al Ministerio de Educación. Toda esta parte del Código de Comercio o del derecho comercial está justamente en este librito, ¿no? El Código de Comercio. No sé cómo estará la tapa ahorita, esta es una tapa un poquito antigüita, pero aquí dentro del Código de Comercio están prácticamente todo lo que hemos visto anteriormente, lo de las sociedades y demás, incluyendo también el derecho comercial. Como contadores, quizás a lo mejor no es un código que nos tengamos que aprender así a letra muerta, porque a nosotros nos van a contratar para el registro, para llevar adelante la parte numérica, los números en una empresa, y quizás por ese lado no es tanto nuestra pega, ¿no? Sabernoslo de memoria todo el código, no. Pero quizás a lo mejor sí nos va a servir en los casos que querramos iniciar un negocio, una sociedad, y tengamos en cuenta todo lo que conlleva y tenemos y están regulados, ¿no? La parte del comercio. En términos generales, el derecho comercial dice que es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan el comercio y el mercado. Toda esta parte quiere decir, aquí dentro están todas las reglas del juego relacionadas con el código, con el comercio en Bolivia y el mercado. Cómo se tiene que regular, está todo incluido acá. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué bienes y actividades que tienen relevancia en materia comercial? Es decir, quiénes participan dentro de estas actividades comerciales. ¿Quiénes son reconocidos? ¿Quiénes no? Esto sirve si en caso hay alguna disputa legal, se puede uno basarse en el Código de Comercio para poder un poquito pelear, si en caso hay disputa. Sin embargo, dice, la dificultad de realizar una definición más precisa es que los estados tienen definiciones diversas sobre qué tipo de actos están en el ámbito comercial, por lo cual varios de los términos que definen al derecho comercial deben extraerse de la normativa vigente de cada país, en nuestro caso del Código de Comercio. Lo que trata de decir esto es que cada país, cada estado de forma independiente, tiene muchas definiciones cuando se habla de comercio, y no se podría definir al derecho así como que fuera para todos los países en el mundo, va a ser exactamente lo mismo, va a calzar los conceptos. No se puede hacer eso, ¿no? Debido a las definiciones diversas y a lo complejos que pueden ser los comercios dentro de cada país. Hoy en día, por ejemplo, estaba escuchando que el Banco Central, si no me equivoco, quiere implementar la venta de criptomonedas. O mejor dicho, manejar toda la parte monetaria en virtual, ¿no? O sea, quiere virtualizarse.
Evidentemente hay posiciones, ¿no?, que indican que está perfecto, estamos modernizándonos. Hay otra parte muy grande también que dice la gente que ahora van a controlar nuestros ahorros, van a meter mano, por lo menos ahorita que lo tenemos en billetes, no puede meter mano el gobierno. En esas partes de ambos lados es correcto. Pero yo me voy más allá de eso y puede desencadenar un problema más grande, tema inflacionario, porque al ser dinero sin respaldo físico, sino virtual, como es virtual un software, se puede crear dinero, pues al fin de cuentas, cero más, cero menos, se le aumenta y ya estamos aumentando la masa monetaria sin necesidad de ir a hacer impresión de billetes. Y eso es un problema muy, muy delicado, porque si nos llenamos de dinero, virtual o físico en cualquiera de los aspectos, y no mejoramos la producción o aumentamos la producción en Bolivia, las cosas van a tender a subir, la inflación se va a disparar. Eso es el tema del PIB, se le llama, ¿no? Eso vamos a verlo bien en economía, pero si uno aumenta la masa monetaria sin estimular la producción, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener más dinero en el bolsillo, pero los empresarios, las empresas no van a estar produciendo a la misma velocidad. Por lo tanto, va a haber menos oferta de productos y mayor demanda, porque va a haber más gente con más dinero, lo que va a obligar a que los precios suban, dado que los vendedores van a decir, bueno, hay plata, así que el que quiera mi producto que está escaso va a tener que pagar más. Y ahí es lo que se conoce como la inflación. Cuando hay demasiada cantidad de dinero en circulación, eso obliga a que se suban los precios de forma desmesurada, y eso es lo que pienso que puede ocasionar con el caso de las criptomonedas, pero a ver en cómo quedará, ¿no? La idea es que hay países como El Salvador que ya han adoptado las criptomonedas, Bitcoin, como parte de su comercio. Entonces todo eso, por ese tipo de complejidades, no se puede definir un propio concepto, ya eso se dificulta, es esa parte. ¿Qué sería el comercio entonces en términos generales? Es una transferencia o intercambio que hacemos entre dos partes, bienes o servicios. No necesariamente tienen que ser cosas físicas, puede haber también una transferencia de bienes o servicios entre entidades dentro de una economía o entre economías. Por tema de la globalización, todas las economías están de alguna forma conectadas, ¿no? Habíamos visto en administración, si tienen alguna memoria de ello, que al haber la globalización, muchas de las cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día no vienen de Bolivia, vienen de otros países. El teléfono celular, por ejemplo, es el mayor vamos a llamarlo así, el mayor productor o el mayor uso que le damos son los teléfonos celulares, que no vienen de Bolivia, no lo producimos de acá, sino que lo traemos de otros países. Así que la transacción que uno hace con otros países, eso se le llama comercio. Yo sé que es un concepto que están más familiarizados ustedes. ¿Y el comerciante? ¿Qué sería el comerciante? Bajo la ley o el Código de Comercio boliviano, el Código de Comercio indica a este actor, al comerciante, como la persona que habitualmente está dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro, evidentemente, eso es supremamente importante. La calidad del comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercitada mediante mandatario o intermediario. Es decir, se le va a llamar comerciante a la persona que
no necesariamente sea el que va a ir con el producto y te hago el intercambio directo. También se le llama comerciante a aquel que es jefe y por ejemplo tiene un ayudante en la tienda y le dice, oye, vas a vender aquí, te voy a pagar un sueldo. Está siendo como mandatario y sigue siendo comerciante aunque él no esté directamente involucrado en la transacción. O tal vez que sea intermediario, ¿no? Que no sea el vendedor final, sino que sea un intermediario, le compra a los mayoristas y actúa como intermediario. Bien. Bueno, a ver, no sé si por su zona, por